Shalom a todos, comentarios del Zohar semanal, Parashat Pinhas. Esta parasha es una continuación directa de la semana pasada, que vimos que en la parasha anterior Balak contrata a el brujo Bilam para maldecir al pueblo de Israel. Bilam, tenemos que entender que su conexión como Hartumim, como brujo, era una conexión profética. ¿Qué significa que una persona tenga conexión profética? Que él no podía maldecir. Balak contrata a Bilam para maldecir al pueblo de Israel, pero él por ser profeta, él no puede de su propia cuenta tener la posibilidad o la potestad de maldecir a nadie. Lo que él podía hacer, así como cualquier profeta, era decir aquello que el Creador le comunicaba. O sea, lo que en últimas hizo Bilam fue establecer comunicación con el Creador, recibir un mensaje y decir lo que el Creador mandó decir. Por eso fue que el pueblo de Israel, en lugar de recibir maldición, obtuvo todavía más bendición. Esta es, digamos, una de las primeras llaves que nos quedó de la semana pasada, que una persona que está conectada al camino de la Torá, que estudia, que practica, que cumple misbot, que está completamente conectada con el camino de la Torá de corazón, es una persona que está por ende protegida de cualquier influencia negativa, de cualquier brujería, de cualquier hechicería. Una persona que está en Torah, de lo que menos se tiene que preocupar es si le están haciendo algo. O sea, ese viejo dilema de nuestros países latinoamericanos de que si a la persona le está yendo mal es porque le están haciendo algo. Aquí, quien está en Torah no tiene por qué, pues de alguna manera, estar pensando ese tipo de cosas. Entonces, el caso es que Bilam, él descubre que el pueblo de Israel metafísicamente es invencible, que no lo va a poder tumbar, que no lo va a poder voltear, que por ahí no es la cosa. Entonces, al darse cuenta que este pueblo es invencible desde el punto de vista metafísico, le está dando la señal de que no era tan invencible desde el punto de vista de Malhut, desde el punto de vista del mundo físico. Entonces, al pueblo de Israel había que atacarlo, era en el mundo de lo físico, en el mundo de lo material, no en el mundo de lo espiritual. O sea, que atacando al pueblo de Israel en su parte física, se lograba cortar la conexión que tenía el pueblo con el árbol de la vida, con Hashem, con la luz espiritual. Bien, se decide entonces infiltrar mujeres al campamento de Israel, mujeres de un pueblo llamado Moab. En especial, muy en especial, se envió a una de las princesas de Midian, que esta princesa de Midian, según el Midrash y según el Talmud, además de ser muy hermosa, podía seducir al hombre que sea. Esta mujer se llamaba Cosbi. O sea, una mujer que no solamente tenía poder desde el mundo físico, sino poder del mundo metafísico. Y aquí hay que hacer una pertinente aclaración. Tanto en el mundo antiguo como en el mundo actual, un rey, un presidente, un príncipe, un gobernante, no es aquel únicamente capaz de los asuntos físicos, sino que también tiene que ser capaz de los asuntos metafísicos. Para llegar a ciertos cargos de poder hoy en día, hay que ser miembro de alguna logia, hay que tener algún grado superior en esa logia y tener, digamos, la aprobación de la logia para ocupar ese puesto de poder. Y no importa si el político en cuestión es de izquierda o de derecha, porque al final trabajan para el mismo amo, al final trabajan para la misma causa. Entonces, lo importante es que la persona no solamente tenga, digamos, inteligencia, sino que también tenga la capacidad de controlar las masas, y controlar las masas se hace desde lo espiritual. Esto como aclaración para entender el concepto de que Cosbi, la mujer que fueron a enviar a seducir a Moshe, no era cualquier mujer. Y por ende mismo, que la orden de Balak a esta mujer, a Cosbi, era ir a seducir a Moshe.
Pero ¿cuál era el tema? Que Cosby no sabía quién era Moshe. No tenía ningún tipo de, digamos, de rasgos físicos. Moshe no tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía TikTok, no tenía fotos de perfil en sus redes sociales. Entonces, la señal que le dieron es, vaya y busque al que se vista como un rey, al que se vista de manera adecuada, al que se vista y se vea como un rey. Pero cuando ella llega, ella se da cuenta que hay un príncipe de la tribu de Shimón llamado Simri. Hay que aclarar una cosa. Moshe no tenía la costumbre de vestirse como un príncipe, él se vestía común y corriente, o sea, normal, pero las cabezas de las tribus de Israel, estos hombres sí se vestían como si fueran prácticamente reyes y podían ir muy en el desierto y lo que quiera, pero ellos no perdían el estilo, o sea, ellos se vestían bien montados. Pero Moshe era más sencillo, entonces él no llamaba mucho la atención, o sea, Moshe pasaba como uno más del pueblo. Entonces, Cosby va es detrás de los que sí se visten como reyes, y ahí es cuando se encuentra con un príncipe de la tribu de Shimón llamado Simri. Entonces, gran parte de esta parasha tiene que ver con Cosby y con Simri. Y ella cree, por las vestimentas que tenía Simri, que él era Moshe. El caso es que estos dos solo con verse quedaron hipnotizados el uno con el otro, quedaron totalmente atraídos el uno con el otro. Y cometen una de los actos, digamos, más reprobados en toda la Torah, que es que inmediatamente se ven, se desnudan y sobre el mismísimo altar de sacrificio empiezan a tener relaciones íntimas. Esto provoca inmediatamente que empiece a caer una plaga en todo el campamento, en todo el pueblo. Y de esta plaga empiezan a morir israelitas uno tras otro, empiezan a caer de manera masiva, hasta el punto que gracias a estos dos y a su acto de perversión, 24.000 israelitas mueren hasta que llega un personaje llamado Pinjas. Pinjas se da cuenta de lo que está pasando y ve lo que estos dos están haciendo. Pinjas lo primero que hace es tomar una lanza. Lanza en hebreo se dice romaj. Y con esta lanza los atraviesa y los mata. Así tal cual como estaban haciendo sus cosas, este par de personajes encima del altar de sacrificios. La palabra romaj tiene un valor numérico de 248, que corresponde, 248, corresponde a las misbot positivas, corresponde a las partes del Nefesh y corresponde a las 248 palabras de la plegaria Shema Israel. Entonces, ¿qué nos cuenta la Torah? La Torah nos dice que los atraviesa y los mata a los dos. El Zohar dice que los ensarta de sus órganos íntimos, que los levanta y los atraviesa hasta el corazón, sobre el mismo altar. Al hacer esto, en el momento en que Pinjas mata a estos dos personajes, a Cosbi y a Simri, la plaga se detiene y deja de morir gente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Torah habla de 24.000 muertos? ¿Por qué no 23.500? ¿Por qué no 28.770? ¿Por qué 24.000? ¿Por qué esa cifra? Eso no lo vamos, esto es algo, esta parasha va a tener un viaje en el tiempo, va a ser como Volver al Futuro. Las personas que vieron la trilogía de Volver al Futuro, quiero que se imaginen eso para entender por qué esta cifra tiene mucho que ver con un evento del futuro. Ahora, ¿quién era Pinjas? O sea, por qué sale esta persona del pueblo? Nadie lo conocía, nadie sabía quién era. Pinjas era un sacerdote y estaba en línea de ser sumo sacerdote, o sea, él iba ya para ser el cargo principal dentro del pueblo. Y esto es importante entenderlo porque un Cohen que ha asesinado nunca más va a poder volver a ofrecer nada como Cohen, ni va a poder volver a oficiar como Cohen. Pierde todo, o sea,
Quiero decir esto que Pinjas sabía que al matar a estos dos iba a perder su futuro. O sea, él tenía ya su vida asegurada, ya sabía lo que iba a hacer de ahí para adelante, y él sabía que al matar a estos dos perdía todo lo que había trabajado o lo que había ganado o por lo que, digamos, tenía como expectativa de vida. Hay una cosa que hay que entender hasta acá. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis y mucho de esta clase va a ser segmentos de pequeñas clases o de pequeños comentarios para llegar a hilar al final la idea central de Pinjas. Y este es un primer paréntesis. Ya hemos estudiado hasta aquí, ya sabemos más o menos quién era Pinjas, quién era Cosby, quién era Simri y qué pasó. Según Naciones Unidas, más o menos 800 millones de personas han sido muertas por temas de religión, pero particularmente por temas de la Biblia. Y muchas de esas muertes se puede decir que fueron provocadas por la mala interpretación de la porción de Pinjas. Porque aquí lo que viene después de que Pinjas mata a estos dos es que Pinjas no fue castigado. Pinjas recibió un pacto de paz con Hashem para él y para su descendencia. Pinjas se convierte en un ser inmortal. Y digamos que voy a leer un poco lo que dice el Humash para entender un poco este contexto. Dice así: וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. En español. Y habló Hashem a Moshe diciendo: Pinjas, hijo de Elazar, hijo de Aarón el Cohen, revirtió a mi furia de encima de los hijos de Israel, al celar él a mi celo dentro de ellos, y no acabé a los hijos de Israel con mi celo. Y sigue: Lahem lemor hineni notem lo et briti shalom. Por eso di, he aquí yo doy para él mi pacto de paz. Y sigue: Behaitalo ulzaro achara berit kehunat olam tahat asher kine lelohab beihaper benem Israel. Y será para él y para su simiente, después de él un pacto de sacerdocio eterno, por cuanto celó por su Dios y expió sobre los hijos de Israel. O sea, recibió el premio mayor, o sea, se ganó el premio mayor de la lotería, Pinjas, al haber hecho esto. No, en ningún momento, no solamente no solamente no lo castigaron, sino que le dieron sacerdocio eterno, le dieron inmortalidad. La Kabbalah luego más adelante dice que él se convierte en el profeta Elías, en Eliyahu Anabí, y más adelante dice que él ni siquiera muere, que viene una carroza de fuego, le hace ovni y se lo lleva, pero que él morir no muere como tal. O sea, un acto de muerte por celar a Hashem da todo ese premio. Pues una persona que no estudia Kabbalah, una persona que no estudia los secretos de la Torá, que lee las cosas a nivel literal, equivocadamente piensa que la solución entonces es matar al que no piensa igual que uno, porque según eso es celar a Hashem. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que siempre, siempre, siempre estudiar la parte oculta que hay en la Torá. Hay 5 niveles de interpretación. Y uno de los daños de la religión es, primero, que no enseñan bien ni siquiera su propia doctrina. Muchas veces uno no sabe ni en qué creen. Y segundo, que ni siquiera enseñan niveles de interpretación. Entonces la gente se queda con lo literal. Y si alguien lee esta porción sin estudiar la profundidad, piensa que es que tiene que ir a coger un revólver y rajar a tiros a todo el que no crea en Dios. Entonces, mucho cuidado con eso. El caso es que después de que Pinjas hace este acto, este asesinato de Cosby y de Zimri, la tribu de Shimón completica se lanza contra Pinjas, pues porque le mataron al presidente de su tribu, al líder de su tribu. El Zohar dice que en el momento en que Pinjas se desmaya, porque él al ver al pueblo que ya se le viene encima, que lo van a linchar, que le van a dar paloterapia, él siente tanta impresión que se desmaya y cae de bruces, o sea, cae desmayado.
El Zohar dice que en el momento en que Pinjas se desmaya, en realidad no se desmaya, sino que muere, pero al morir, su cuerpo es tomado en forma de Ibur por Nadab y Abiú. En los comentarios de la semana pasada o antepasada creo que explicamos que Ibur es una forma de reencarnación, que reencarnación es un proceso dinámico, no es un proceso estático, y que reencarnación no es únicamente volver a nacer y empezar de cero, que hay formas de reencarnar eh, durante el proceso de la vida y que una de esas formas es el Ibur, que es cuando un alma superior toma una vasija y le da más poder a esa vasija y de alguna manera también le sirve al espíritu que llega para corregir al mundo. Entonces, eso explica el hecho de esta posesión o este Ibur, porque posesión es otra cosa, me disculpo, posesión es, cuando hablamos de posesión espiritual, es aquel fenómeno en el cual espíritus del mundo inferior toman una vasija humana. Por ejemplo, esos que se las dan de graciosos jugando con la tabla Ouija. Lo que les pasa es eso, que abren todo su campo espiritual para que entren entidades extrañas a su vida. En el caso del Ibur es diferente porque es un alma muy elevada y es un gran mérito que no cualquiera tiene de recibir un Ibur. O sea, no es tan fácil. Pero el hecho de entender la porción en este nivel, en este punto, es lo que viene a explicar lo que sigue, porque esto se complica todavía un poquito más, porque la porción dice, Pinjas, hijo de Lázar, hijo de Aarón, y lo acabamos de leer. ¿Cómo es que un hombre puede ser hijo de dos padres? O sea, uno tiene un solo papá. A lo mucho le dirá el nombre del papá y la mamá, pero dice hijo de Lázar, hijo de Aarón. La respuesta, porque el cuerpo de Pinjas era hijo de Elazar, pero las almas de Pinjas eran hijos de Aarón. ¿Cuáles hijos de Aarón? Nadab y Abiú, los que murieron en una porción ya muy anterior por haber dado un servicio extraño en el Mishkan, por haber acercado un fuego extraño al Mishkan. Por lo que Pinjas, técnicamente, al matar a estas personas no tuvo ninguna recompensa. O sea, lo que hicieron, lo que llega es el alma de Nadab y Abiú, de alguna manera, a aprovechar la vasija de Pinjas para seguir el proceso de corrección espiritual. Y esto es algo muy parecido a, digamos, una forma de entender un Ibur y tratando de traerlo a ejemplos de vida cotidiana. Cuando hay una persona, por ejemplo, que pasa por una cirugía que compromete su vida y puede morir en esa cirugía y resulta que sobrevive. Cuando esa persona sobrevive, siente que ya no es la misma, siente que ya su yo del pasado es otro y que la persona que regresó es otra. También pasa, por ejemplo, cuando hay trasplantes de órganos, cuando hay un trasplante de hígado, de corazón. Esos tipos de procedimientos dejan porciones de alma diferentes a la persona que había antes. Otro ejemplo, cuando una persona pasa por un proceso traumático, por ejemplo, cometió un crimen, Hasbe Shalom Barminan, y entró a la cárcel. Y a través del proceso de la cárcel tiene un cambio de vida brutal. Y cuando sale de la cárcel, la persona dice, no, es que ese que cometió ese crimen no fui yo. Yo soy ahora una persona nueva, yo cambié. Hay que creerlo porque sí puede ser que la persona haya cambiado, que a través de ese proceso traumático nuevos niveles de alma llegaran a esa persona y que la persona ya no sea igual a la que hizo el crimen. Incluso uno mismo, sin llegar a ejemplos tan extremos, si uno se revisa qué era lo que hacía hace 20 años o hace 30 años, depende de la edad de cada uno, uno dirá, uy, yo en qué estaba pensando cuando me volví metalero, me dejé el pelo largo, cuando me puse aretico, como ese tipo de cosas. Cuando uno ya las mira en perspectiva, hoy en día uno dice, no, yo no volvería a hacer eso, yo no me volvería a dejar el pelo largo ni a poner mi aretico, porque son niveles nuevos de alma los que están en la persona. El Ari,
De hecho, decía que una de las cosas que una persona debería hacer es encarnar sin necesidad de morirse. El Kiryat Shema, de hecho, tiene una fórmula para, si la persona al dormir no debe despertar, no tener que morir. Por eso es importante aprender a acostar en hebreo, porque cuando una persona, antes de acostarse a dormir, reza el Kiryat Shema, está dejando una llave de vida, está dejando su seguro de vida para no tener que, uno no sabe si se duerme y se despierta. ¿Quién puede garantizar que al dormirse se va a volver a despertar al otro día? ¿Cuántas personas no se han muerto justamente dormidas? Y no una ni dos. Entonces, lo que busca esta porción del Kiryat Shema es que el alma, si es que el alma que está en el cuerpo se tiene que ir, se vaya, pierda el agarre en el cuerpo, pero que un alma superior entre. Cuando hablamos de Ibur, siempre hablamos de un alma superior. Con la ayuda de Hashem, para las personas interesadas, este tema de reencarnación se extenderá más adelante. Lo que quiere decir esto es que más que nosotros hablar de ruedas del alma, esto parece un juego del alma, o sea, que uno está constantemente ganando o perdiendo porciones del alma, según las acciones que haga a lo largo de la vida. Paro aquí y sigo. Por otra parte, si una letra de un Sefer Torah, esto es un tema diferente, pero que va a engranar. Si una letra de un Sefer Torah, que un Sefer Torah es un rollo de Torah, se parte, si una letra se parte y queda un espacio, así sea de un cabello, entre una parte de la letra y la otra, todo el rollo de la Torah se convierte en inválido. O sea, un rollo de Torah tiene que ser íntegro, tiene que estar completo, no puede ninguna letra ni siquiera estar quebrada. Excepto por una letra. Hay un lugar que la letra de la Torah tiene que estar rota, porque si no está rota, el rollo ya no es válido. Y esto nos lo dice o lo encontramos en el Humash, vamos de nuevo al Humash, en la porción de Pinjas, en 25:12. Ya justico, cuando le está diciendo aquí, la gen emor hineni noten lo et veriti shalom. Por eso di, he aquí yo doy para él a mi pacto de paz. Cuando dice shalom, aquí shalom tiene una letra bab en el rollo del Sefer Torah, en cualquier rollo de cualquier Sefer Torah. La bab de la palabra shalom está cortada en el Sefer Torah. ¿Por qué? Hay que explicar por qué se toman quienes escriben un Sefer Torah, por qué hacen esto de dejar una bab quebrada. La letra bab, si nosotros nos imaginamos el árbol de la vida y nos imaginamos el nombre Yud, He, Bab, He de manera vertical de arriba hacia abajo, Yud representa Keter, G representa Jochma y Binah, Bab representa todo Seirampin y la última G representa a Malhut. Ok, entonces, lo que está mostrando acá, lo que quiere indicar la Bab rota es que a través de la transgresión de Cosbi y Simri se rompió la Bab, o sea, se rompió la conexión entre Seirampin y Malhut. O sea que hasta ese punto, Bilam y Balak habían logrado su objetivo de dañar al pueblo de Israel. Y voy a continuar para después conectar el tema de la Bab de Seir Anpin y la Bab de la palabra Shalom. Es importante entender esto porque esta porción es una de las porciones más esperadas durante todo el año. Esta porción tiene entre las personas mucha expectativa, o sea, es de las porciones que la gente más está queriendo que llegue porque es la que se supone que es la porción de la sanidad y que conectar con la porción de Pinjas es conectar con salud, pero pues en verdad no lo es tanto y hay que explicar por qué. Porque la verdadera porción de sanación, si es por sanación como tal, es Vallejí, porque Vallejí sí conecta con energía de vida.
Pinjas habla más, es como de un proceso de extirpar un daño que está muy adentro de la persona o muy adentro de las personas, tal como Pinjas con una lanza cortante cortó a Cosby y Zimri, y luego vamos a ver por qué espiritualmente esto tenía que ser así. Pero no es un proceso fácil de sanación y no es, digamos, gratis que la porción de Pinjas llegue justo en las 3 semanas más difíciles de todo el año, que es el final del signo de Cáncer y el comienzo del signo de Leo. El Zohar dice que el ángel de la muerte mata a las personas desde adentro. ¿Desde dónde mata? Las personas mueren desde la emoción humana. Las personas mueren desde Seir Ampin. Las personas mueren cuando su letra Bab está rota. De hecho, esto es importante decirlo, la mejor época que una persona tiene para buscar salud es cuando la persona está sana, no cuando la persona está enferma. Los seres humanos reaccionamos ante los problemas de la vida cuando ya tenemos los problemas encima, lamentablemente. La persona, si todo le va bien, no se preocupa por cuidarse, no se preocupa por mejorar, solo se duerme en sus laureles. Pero ya cuando la persona ve el problema de salud encima, ahí sí se acuerda de cuidarse, ahí sí está detrás de los médicos, ahí sí está detrás de un tratamiento, de otro tratamiento, cuando la única verdad es que la salud se busca es cuando se está sano, porque esto es lo mismo que aquella frase de la sabiduría popular, plata llama plata, pues aquí podríamos decir también, salud llama salud. Virus, o la palabra virus, ahorita que está tan de moda, viene del término hebreo averá. Y la palabra averá en algunas ocasiones se interpreta como transgresión, pero también como transferir o como transferencia. ¿Transferir qué? O sea, ¿qué es una averá? Una averá es cuando una persona toma luz de su propio ser y se la transfiere a los mundos de la oscuridad. ¿Cómo una persona transfiere luz desde un mundo de luz al mundo de oscuridad? A través de las transgresiones, a través de cometer actos impuros, a través de no guardar los principios de la Torah. Es tomar luz de este mundo y dársela al mundo de la oscuridad. Y los virus, las enfermedades son ya la última, por así decirlo, manifestación de una avera. Quiere decir esto que ningún virus ni ninguna enfermedad matan. Lo que matan es la avera, o sea, la causa del virus es previamente una masa crítica de transgresión espiritual, de oscuridad espiritual. Toda enfermedad es un punto de incoherencia entre lo físico y lo metafísico. Y el punto donde se une lo físico con lo metafísico es entre Zeirampin y Malhut, y este punto se llama Yesod. Y en muchas porciones de la Torah hemos hablado de Yesod. Hablar de Pinjas desde el punto de vista del Zohar de esta semana tiene mucho que ver con Yosef, porque Yosef conecta con Yesod y la vida de Yosef y la vida de Pinjas tienen un punto que es en común. Y a través de este punto en común, ambos recibieron un premio enorme, porque Yosef, él se resistió a la tentación de tener intimidad con la mujer de Potifar. Una mujer muy hermosa, una mujer muy atractiva, una mujer que estaba enamorada de Yosef. Yosef hace restricción a su deseo carnal, ¿cierto? Y eso le vale a él el mérito suficiente para convertirse prácticamente en el dueño de Egipto, de todo Egipto, a ser el mayor representante y el mayor representante de riqueza y de prosperidad. Pinjas está viendo un acto de inmoralidad, un acto de transgresión en cuanto a intimidad, eh, está viendo personas haciendo cosas prohibidas en público, corta con esa energía y lo que él hace a través de eso es que obtiene inmortalidad, obtiene el sacerdocio eterno, él y todas sus generaciones. Entonces aquí es donde uno ve que es demasiado importante, es prácticamente el 90% del trabajo hacer restricción a los impulsos animales,
a los impulsos del ego, a los impulsos del deseo de recibir, a los impulsos de lo que llaman la carne, que muchas personas dicen que la carne es débil y el cuerpo pide. Eso es un pensamiento animal y eso no es cierto. El ser humano tiene la posibilidad de restringirse y restringirse del deseo más egoísta de todos, que es el deseo sexual. Restringirse en eso da para obtener los mayores premios en este mundo. Y si analizamos esto desde el Zohar en el capítulo 5 dice: la grandeza de Yosef fue encontrada cuando él se resistió a las palabras seductoras y las insinuaciones sexuales de la esposa de Potifar, una de las mujeres más encantadoras en el mundo. La fuerza interior y la virtud profundamente arraigada en Yosef están implantadas dentro de nosotros para que siempre triunfemos sobre las seducciones de nuestro mundo material. El faraón simboliza el ego autodestructivo del hombre. La narración, que habla acerca del dominio de Yosef sobre el faraón en la lengua sagrada, instila en nosotros autodominio y poder para que podamos finalmente triunfar sobre nuestra inclinación al mal. Esta gran luz se extiende a todos los seres humanos. La humanidad alcanza ahora su victoria final sobre el ángel Satán y todas sus legiones. Y dice aquí, la adición de las letras Hei y Yud a los nombres de Yosef y Pinhas respectivamente indica la alteración de la naturaleza humana, el aspecto divino del Creador siendo imbuida dentro del ser de cada persona. Aquí también recibimos una inyección de divinidad a través de estas genéticamente modificadas letras hebreas. Nuestra esencia empieza a ser cambiada para siempre. El hecho de restringir un impulso animal genera un cambio tan grande como estos. Y por eso fue que merecieron Yosef y Pinjas que se les agregara una letra adicional a sus nombres. Y esto es un mérito enorme, es un mérito gigantesco. Continúo. La mayoría de lo que Lari explica en la porción de Pinjas tiene que ver con un par de remedios. Y estos dos remedios tienen que ver con dos frases que dice aquí la porción. Primero dice: Pinjas calmó mi ira contra el pueblo de Israel cuando vengó mi venganza. Vengó lo escribe en hebreo como kinati. Y más adelante otra vez dice: le voy a dar el sacerdocio para siempre porque celó a su Dios. Y celó escrito como kiná. Entonces, kinati, kiná. La palabra kiná tiene el valor numérico de 151, que es similar a o es igual a la palabra mikve. Una de las cosas que más enferma a una persona y rompe la bab de Zeirampin es el enojo. Entonces aquí hay una historia de Rav Haim Vital. El Rav Haim Vital dijo: la persona se enoja cuando no entiende y cuando no entiende juzga al otro. Y lo que más enoja y duele es no querer no entender. O sea, hay personas que saben cuál es el problema en el fondo, pero no quieren entender porque no quieren cambiar. O sea, en el fondo, muchas personas no es que no quieran entender, sino que no quieren es cambiar. Una de las herramientas del ángel de la muerte contra la persona es el enojo. Y el enojo hace que venga el olvido. Una persona que se enoja mucho tiende a perder mucho memoria. Olvidar es lo peor que puede pasar. El Rav Haim Vital, de hecho, olvidaba lo que le enseñaba a su maestro, el Ari. O sea, el Ari le daba clase con toda la paciencia, con todo el tema, y al rato Rav Haim Vital olvidaba lo que le enseñaban. ¿Por qué? Porque él se enojaba constantemente. Luego ya vino un proceso en el cual el Ari ayudó a Rav Haim Vital y le ayudó a manejar el tema del enojo, pero aquí es importante traer esto a los comentarios. Cuando a la persona algo en su vida le parece injusto, no es injusto, simplemente no entiende por qué sí es justo. O sea, en el mundo todo tiene una justicia o todo tiene una razón de ser real, o sea, todo está dentro de un orden perfecto. Pero lo que más hace que una persona em,
entre como en cortocircuito en su vida, es no entender por qué sí es justo todo lo que le ha tocado pasar o todo lo que le ha tocado vivir. Pues por eso es que muchas veces la persona lo primero que dice: Es que yo no entiendo por qué me pasó esto, es que yo no entiendo por qué me tocaron estos padres, es que yo no entiendo por qué tal negocio no funcionó, es que yo no entiendo, o por qué en mi vida pasó, más bien. O sea, la gente no quiere escenarios de dolor, caos y sufrimiento. La gente por la gente solo quisiera escenarios de placer. Y la gente todo el tiempo está cuestionando por qué le pasan cosas malas o aparentemente malas por lo menos. Poco a poco, una persona que está en un camino espiritual pasa de quejarse a empezar a decir: no entiendo, no entiendo por qué tal cosa, no entiendo por qué tal otra. Y poco a poco, una persona que deja de quejarse va a dejar de ver la vida suya como una fotografía y va a empezar a ver la película completa. Muchas veces la persona justifica su vida por algo que le pasó en la infancia, porque tuvo unos padres no tan amorosos, porque tuvo un mal amor, porque tuvo algo, y muchas personas se quedaron ancladas en su fotografía, se quedaron ancladas en su momento de dolor y justifican el resto de su vida por algo que les pasó en algún momento de su vida y se quedaron con la perspectiva de la fotografía. En Kabbalah, la idea es ver todo el universo completo de lo que a uno le pasó. Entender que todo en el universo es perfecto. Pero para entender que todo en el universo es perfecto, hay que ver la vida como película y no como fotografía. Y ver la vida como película se empieza con la vida propia, con el propio túnel de realidad que estamos viviendo, con la vida propia, entender que es perfecta. El universo es un engranaje perfecto que propicia de manera perfecta la corrección espiritual. Y debemos aceptar que hay un diseño, y debemos aceptar que ese diseño no es nuestro y necesita de alguien que lo ejecute. La creación, por todos los medios, va a buscar que cada persona se haga cargo de su destino. Cuando la vida a una persona no hace sino darle patadas, trompadas, cuando la vida no hace sino dar palos, es porque la persona no se está haciendo cargo de su destino. Bueno, entonces aquí hay otro concepto. ¿Cómo así? O sea que todo lo que me ha pasado en la vida es porque no me he hecho cargo de mi destino. Sí. Bueno, ¿y qué es el destino? Porque muchas de las personas que incluso entran a la vida espiritual entran con esa pequeña gran pregunta: ¿yo a qué vine al mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es el destino? El destino es saber que si eso es, lo vas a apostar todo. O sea que si sabes que ese es el camino, apuestas todo por ese camino y no te guardas nada. Vas a todo por el todo. Hay muchas veces necesidad de usar ejemplos no tan espirituales para explicar cosas espirituales. Y uno de los momentos es este. La vida se parece mucho a un casino. Yo quiero que ustedes de pronto, si pueden, cierren sus ojos. Si están conduciendo, no lo hagan, pero si pueden, cierren sus ojos y se imaginen que ustedes son unos jugadores de casino y que ya llevan muchos años yendo a los casinos, que ya llevan toda la experiencia en los casinos. Yo quiero que ustedes se imaginen que vuelven y entran al casino y vuelven y llegan a la mesa de póker y ya llegan sabiendo cómo jugar después de haber perdido mucha plata jugando al póker. Ya saben que ganar no depende de las cartas que tocaron. O sea, ganar no depende de tener la mejor mano, ni de tener la escalera real, ni de tener el póker de ases, ni de tener los comodines. No. Muchas veces en una mesa de póker, con los solos gestos se gana. Con la sola expresión corporal se gana una partida. Y de eso se trata también la vida, de entender que ganar no depende
de las cartas que te salieron en una repartición de póker. La persona llega otra vez, una vez más a la mesa de póker, sabiendo el significado de apostarlo todo, llegando desesperado a la mesa de póker, sabiendo que lo tiene que apostar todo y que es su única oportunidad. Pero algo ha cambiado en este experto jugador de póker y es que ya no quiere ganar con trucos. Él ya no quiere ganar chicaneando, ya no quiere ganar manejando la psicología de la mesa. De hecho, ya no le importa ganar. Lo único que le importa a esta persona después de todo lo que ha perdido en el póker es levantar sus 4 cartas y ver que hay 4 ases. El destino es apostarlo todo y al mismo tiempo levantar las cartas y sin ninguna duda van a salir los 4 ases. De eso se trata el término celar a tu Dios. Cuando la porción dice es que Pinjas celó a Dios. Celar a Dios es dejar de jugar e ir por una sola cosa. Y no solamente ir por una sola cosa, sino apostarlo todo. Es dejar de ver la espiritualidad como un juego, es dejar de ver la espiritualidad como una apuesta, es dejar de ver la espiritualidad como mi cajero automático, es tomar la espiritualidad como un destino a cumplir, es dejar de ver la espiritualidad como cultura general o como club social, es entender que estás en este camino porque lo apostaste todo y aquí estás buscando que te salgan los 4 ases. Ahora, vamos a leer un poco de Zohar. Párrafo 16. Dice, Rabí ya empezó. Esto ordenó en Yosef por testimonio cuando él salía sobre la tierra de Egipto. Oí un lenguaje que no conocía. Esto está en Teilim 81:6. Hemos aprendido que el ángel enseñó a Yosef 70 lenguajes, como eran conocidos por el faraón. Pero también en la lengua sagrada él era más grande que el faraón, porque el faraón no conocía el lenguaje sagrado. Esto es lo que se quiso decir con, comillas, oí un lenguaje que no conocía, cierro comillas, porque le enseñó lenguajes que no había conocido anteriormente. Pero si esto es así, ¿qué es testimonio? Y responde, ven y ve. Cuando la esposa de Potifar se adueñó de él por la razón, Joseph se hizo como que no conocía el lenguaje de ella, y así fue cada día hasta la última vez, como está escrito. Comillas, ella lo agarró por la ropa. Esto está en Bereshit 39:12. ¿Cuál es el significado de ella lo agarró? Hasta este momento él había pretendido que no sabía el lenguaje de ella, pero entonces ella vio a través de él que él conocía su lenguaje, significando que él conocía la intención de ella. Este es el significado de lo agarró, que ella entendió el engaño de él. La ropa, en hebreo beget, es derivado de engaño, en hebreo begidá. Y el Espíritu Santo, esto es Malhut, le gritó, para guardarte de la mujer extraña, la mujer extranjera que suaviza sus palabras. Esto está en Mishlei 7:5. Pregunta, ¿qué está esto tratando de enseñarnos aquí? Y responde, esto nos está enseñando que todo aquel que se guarda de tal cosa, como lo hizo Yosef, está atado a la Shejinah y se aferra a este testimonio que es Malhut. ¿Y cuál es este? Esta es la Hei que le fue añadida, como está escrito. Esto ordenó en Joseph por testimonio. También en nuestra sección, una Yud fue añadida al nombre de Pinjas porque él era celoso sobre el mismo asunto. El caso de Zimri, porque la Yud insinúa a Malhut. Un párrafo un poquito extenso, pero entonces aquí dice, la mujer extraña conecta con Zimri y con Lamed Yud, Lamed Yud. Esa era la mujer extraña de este pasaje. ¿Esto qué nos enseña? Al final está diciendo que, que se vuelven representantes de la Shejina en Malhut.
Esto nos enseña que cualquier persona que se guarda de la misma forma que se guarda Yosef está destinado a unirse con la Shejina y ser un testimonio de la Shejina en Malhut por medio de riquezas, porque Yosef después se convirtió en un hombre sumamente rico y manifestó Malhut por medio de la Shejina de Malhut por medio de riquezas. Ahora, ¿se acuerdan al comienzo de los comentarios que hablamos que nos imagináramos el nombre de Dios de arriba hacia abajo? Yud, He, Vav, He. Yud, Keter, He, Jochma Binah, Vav, Seirampin, He final, Malhut. Bien, Malhut es la letra G final, entonces tenemos una Hei en Binah y una Hei en Malhut. Esto tiene un valor importante para entenderlo. En teoría, el valor numérico de la letra G no corresponde a Malhut. Sin embargo, le fue asignado a Malhut con conexión directa a Binah, porque este es el único lugar del universo donde se asentó la Torah. O sea, el único lugar donde está la Torah físicamente es en este mundo. Es el único mundo que ha podido, la única de las creaciones que ha podido recibir la Torah. Dijimos que la letra G tiene valor numérico 5. ¿Y cómo es la Hei en Malhut? Son los 5 libros de la Torah. Cada libro de la Torah está dividido en aproximadamente 10 porciones. O sea, Génesis o Bereshit tiene 10 porciones. Shemot tiene, así, cada uno de los libros de la Torah. Con lo cual nos da 50 porciones de la Torah. Pero resulta que cada uno de los libros de la Torah es como si fuera un pequeño árbol de la vida. Entonces, la primera porción de Bereshit es Keter de Bereshit. La última porción de Bereshit es Malhut de Bereshit. Con lo cual, como ya se dijo, da 50 niveles que hay en la Torah. Y estos niveles son, a su vez, en Binah, los 50 portones de Binah. ¿Qué significa esto? Que una persona que estudia semanalmente la parashá de la Torah está abriendo uno de los 50 portones de misericordia. Por eso es tan importante estudiar Torah, por eso es tan importante no perderse un solo estudio de Torah semanal, porque, por ejemplo, la persona que no estudió Pinjas ya no puede activar en otra semana diferente ese portón de misericordia. Y así con cada porción de la Torah. Cada porción de la Torah es como una llave para abrir una puerta de misericordia y bajar energía de misericordia al mundo. Ese es el valor y esa es la importancia de dedicarse con el corazón a estudiar la Torah. Una persona que se sumerge al estudio de la Torah con la intención de cumplirla queda por fuera de la influencia de los astros. Por eso la Hei fue agregada a Yosef, y la Yud fue agregada a Pinjas. Y para esto vamos al párrafo 66 del Zohar de esta semana. Dice, por esta razón, todo aquel que se dedica a la Torah es liberado de la influencia de las estrellas y las constelaciones. Por estudiar la Torah aquí se quiere decir, con intención de cumplir sus mandamientos. Si no es su intención cumplir con estos mandamientos, entonces él es como uno que no se dedica a la Torah. Y las estrellas y las constelaciones mantienen influencia sobre él. Esto es aún más cierto con respecto a la gente común, quienes son parecidos a los animales, acerca de quienes está enseñado. Maldito sea quien se acueste con algún animal. Esto está en Devarim 27:21. El control de las estrellas y las constelaciones sobre ellos ciertamente no es anulado. Una persona que estudia Torah, que estudia Kabbalah, solamente como cultura general, sigue siendo víctima de la influencia de las estrellas y los planetas, sigue siendo víctima de la propia carta astral. Una persona que estudia la Torah y que quiere cumplir con la Torah queda inmediatamente por fuera de este control global. Eso es lo que nos está diciendo esta porción de la Torah. Ahora, ¿qué dice el Rav Ashlag? Rav Ashlag dice, con lo sucedido en la porción de Pinjas, la humanidad le gana una batalla al ángel de la muerte. Las letras Hei y Yud agregadas a Yosef y Pinjas indican una alteración en la naturaleza humana.
Y el aspecto divino del Creador fue inyectado en los hombres y todos nosotros hemos recibido esa inyección en el mérito de Yosef y Pinjas. Y nuestra esencia fue para siempre cambiada. Lo que quiere decir esto es que nuestras acciones van a cambiar el destino, pueda que no de nosotros, pero sí de nuestras familias o de nuestros descendientes. Y lo que dejemos de hacer también va a cambiar el destino de nuestros descendientes, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Es importante que las acciones que uno hace, uno las vea en cierto modo como el efecto mariposa, que lo que nosotros hacemos hoy va a resonar más adelante para bien o para mal. O sea, va a depender de lo que nosotros hagamos o de lo que nosotros dejemos de hacer, qué clase de futuro nos espera. Y es que esto es importante porque aquí vamos a empezar con el famoso viaje al futuro que les prometí al comienzo de la parasha. Todo, todo el suceso de Pinjas fue como la película Volver al Futuro. Fue que en un segundo él vio la película completa. En todo el desarrollo de la Torah, no hay nada tan tremendo como lo que hicieron Cosby y Zimri. Todo lo ven como todo el mundo lo ve como lo peor que una persona pudo haber hecho. Tener relaciones encima del altar de sacrificios, lo más sagrado de lo sagrado. Pero entonces aquí empieza a haber una pequeña contradicción. ¿Por qué? Nos dice el Talmud que Dios, después de crear el mundo, después de la creación del universo, a lo único que se dedica es a crear parejas y a unir parejas. O sea que Hashem creó la realidad, creó el universo y de ahí para adelante lo único que se dedica a hacer es crear parejas y unirlas. Entonces, ¿cómo así? O sea, uno diría, por eso fue que toda la tribu de Shimón se fue encima de Pinjas a atacarlo, porque prácticamente si Cosby y Zimri se unieron, es por voluntad del Eterno, porque pues a eso es a lo que se dedica, a hacer parejas. Rabí Akiva, y aquí vamos a empezar a mirar más hacia adelante, nos vamos a adelantar en el tiempo. Rabí Akiva, en su primera etapa de vida, fue un hombre muy negativo. Él conoce a una mujer que va a ser su primera esposa, se enamora, ella lo acepta solo si él se va a estudiar Torah en una yeshiva. Entonces Rabí Akiva se casa con ella, pero no consuman el matrimonio, o sea, no tienen relaciones. Y ahí mismo se casa, él se va a estudiar 20 años en la yeshiva y al poco tiempo se reencuentra con su esposa. Para esa época, estamos hablando de la época de la ocupación romana en Jerusalén, el gobernador de Roma o el representante de Roma en Jerusalén, llamado Rufus, él veía a Rabí Akiva y le sentía un odio tremendo, un odio a muerte, pero no lo quería matar, porque si lo mataba lo convertía en un mártir. A Rabí Akiva lo seguían muchísimas personas, o sea, él era muy querido y tenía un carisma muy grande. El punto es que Rufus decidió que como fuera, él iba a dañar la reputación de Rabí Akiva. Y como fuera, es que le pidió a su propia esposa, que era una mujer muy hermosa, le pidió que fuera a seducir a Rabí Akiva, que se lo acostara. Y que eso después iba a volver público y le iban a dañar la reputación a Rabí Akiva para siempre. Bueno, la esposa acepta, dice listo, hay que hacerle. Y ella va al encuentro de Rabí Akiva. Y cuando Rabí Akiva la ve y se encuentran de frente, él hace tres cosas. Primero se ríe, después escupe el suelo y por último llora. Entonces la mujer esta quedó impactada, extrañada. Bueno, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Por qué hace esto? Obviamente ella le exige una explicación. Rabí Akiva le dice que solo le va a explicar dos de las tres cosas que hizo. Le dijo, lloro porque un día vas a morir. Escupo en el suelo por los gusanos que van a degradar
toda la belleza que tú representas. Entonces la esposa de Rufus le dice, bueno, ¿y por qué te reíste? No, eso sí no te lo voy a decir. Esta mujer quedó tan impactada que dejó a su esposo, se convirtió al judaísmo y con el tiempo ella se convierte en Rachel, la famosa esposa de Rabí Akiva, la famosísima esposa de Rabí Akiva. La razón por la que Rabí Akiva se rió, y aquí esto sí lo vamos a explicar, en el momento en que Rabí Akiva se ríe, es porque él en ese momento vio la película completa. Él vio las encarnaciones de ellos dos y él se dio cuenta que Rabí Akiva era Simri y que la mujer que se le estaba parando al frente era Cosbi, justo como le pasó en la porción de Pinjas, justo como le pasó hace algunas encarnaciones anteriores, solo que en la encarnación pasada cometieron el error de dejarse llevar por su pasión. Él se da cuenta que Rufus, el regente romano, era Balak, o sea que volvió y reencarnó a hacer lo mismo, a mandar una mujer a seducir, bla, 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 bla. Él se da cuenta de todo el escenario, viajó al pasado, vio el pasado, lo vio completo y volvió al presente. Y también viajó al futuro y vivió el futuro. Y tomó por eso una decisión con sabiduría. Rabí Akiva decidió hacer las cosas bien. Esta vez no se iba a equivocar. Y esta vez Rabí Akiva hace las cosas bien gracias al acto de Pinjas. Pinjas celó a Dios. ¿Y cuál es el único trabajo de Dios? Unir parejas. Ahora vamos a ver la historia de Volver al Futuro desde la perspectiva de Pinjas. Cuando Cosby y Simri se estaban acostando y estaban teniendo relaciones encima del altar, Pinjas también vio la película completa y viajó al futuro. Él se dio cuenta que ellos dos, Cosby y Simri, eran almas gemelas, pero que se estaban uniendo en el tiempo equivocado y por motivos egoístas. Pinjas dio su vida para que estas dos almas gemelas volvieran a unirse, pero para el bien. Y prácticamente nosotros tenemos el Zohar gracias al acto de Pinjas, porque los discípulos de Rabí Akiva develaron el Zohar. Muchísimas cosas uno puede aprender de este relato de Volver al Futuro. Y una de ellas es que cuántas veces las personas, por ansiedad, por un deseo egoísta, por un deseo eh, de la carne, un deseo físico, adelantan sus procesos y arruinan todo. Por el deseo de tener una pareja como sea, por el deseo de tener intimidad, por el deseo de no estar solos. O sea, no es lo mismo buscar una pareja por motivaciones egoístas a buscar una pareja para, para construir algo más grande que simplemente tener una relación más. Y a Rabí Akiva le costó varias encarnaciones entender esto, pero cuando él se dio cuenta, hizo la de Volver al Futuro y, la logró y luego ya ellos se pudieron unir, pero bien. O sea, una de las lecciones es que uno no debe forzar sus procesos. Continuemos. Y ya, pues, digamos, estamos cerrando este estudio. ¿Por qué Pinjas tiene que ver con sanación? Esto es similar, la sanación o sanar la vida, porque pues esta es la porción de la sanidad. Esto es similar al amor que uno sentía en la adolescencia. Yo quiero que los que me escuchan vuelvan y cierren sus ojos y se acuerden de su primera traga. La primer persona por la que se enamoraron hasta los tuétanos. Cuando una persona está tragada, no siente ni hambre, no siente ni frío, ni dolor, nada. O sea, esa persona se siente prácticamente invencible. ¿Y por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque parte de sanar la vida consiste en enamorarse así, enamorarse intensamente de la propia vida.
Si uno no se puede enamorar de su vida, todo se complica. Enamorarse de la vida significa dejar de quejarse, dejar de lamentarse, dejar de dar lástima si es el caso. La pregunta es, ¿se puede vivir sin amor a lo que se hace? Pueda que sí, pero más que vivir, a lo mucho se podrá sobrevivir. En esta porción, como en las anteriores, Hashem se enoja y mata un poco de gente. Ya esta historia es conocida, que Hashem se enoja eh, y al enojarse, un poco de gente paga las consecuencias y se muere. Y luego de eso hay un censo. Y cuando termina el censo, misteriosamente hay 600.000 personas. Siempre hay un misterio con eso de los 600.000, porque siempre va a haber eh, 600.000 personas después de cada censo. Bueno, ya sabemos que Hashem no es la primera vez que manda una plaga para matar un poco de gente. La diferencia es que en esta porción Hashem envía serpientes contra el pueblo. O sea, una de las plagas que manda es literalmente serpientes. La pregunta es ¿por qué serpientes? ¿Por qué no algo menos traumático? ¿Por qué no de pronto un virus? ¿Qué tal que hoy en día pasara eso? Hasbe Shalom Barminam. No sé, uno pensaría que de pronto si el decreto era muerte, pues de pronto no una muerte tan traumática como por serpientes. La respuesta es que Hashem nunca les envió nada. O sea, Hashem únicamente les envió luz infinita a este pueblo. Y como este pueblo tenía conexión desde Irampin a Malhut, podían manifestar lo que fuera, sea bueno o sea malo. Es decir, que si se manifestaron serpientes, lo que esto revela es de qué estaba enfermo el pueblo. O sea, ellos manifestaron lo que llevaban por dentro, así como toda persona. Cada persona eh, manifiesta lo que lleva en su ser. Y ellos estaban llenísimos de serpientes internamente. Entonces, lo que estaban demostrando es que estaban enfermos de serpiente. ¿Y qué es estar enfermo de serpiente? Mezclar lo puro con lo impuro. Este es un pueblo que, que ha pasado por pruebas muy duras. Esta una de las más duras porque llevaban 40 años vagando en el desierto. Lo único que conocían era arena, brisa, sol, maná y Torá. Y de golpe y porrazo se encuentran con una población, se encuentran con un mercado, se encuentran con un mundo, eso es como si nosotros fuéramos, no sé, a Nueva York o a una ciudad de esas gigantescas, uno queda deslumbrado de tanta cosa que ve. Eso le pasó al pueblo en esta porción de Pinjas. Ahora, lo que sucede en los días de la porción de Pinjas es similar a los días de una festividad llamada Sukkot. Dicen que es una gran segula entrar a una azúcar, porque entrar al azúcar ayuda a curar enfermedades. La azúcar, vamos a empezar a explicar, rectifica la luz externa. Entonces aquí vamos a entender dos conceptos. Hay dos tipos de luz en una persona. La luz interna, que se llama Or Penimi, y la luz externa o luz circundante, que se llama Or Makif. Ok, luz interna, Or Penimi, luz circundante, Or Makif. Cuando una persona empieza a enfermarse y entra en ese circulito vicioso de los médicos, de ir, pedir la cita, ir al médico, que le den medicamentos y todo esto, el médico le aprueba la medicina, le da la orden para que reclame los medicamentos. La persona está de buenas, le entrega los medicamentos, no tiene que entutelar. La persona se toma los medicamentos, aparentemente se cura, pero en realidad no se curó. ¿Qué pasó? La medicina expulsó la oscuridad del orpenimí, de la luz interna de la persona, la expulsó hacia afuera. Pero esa oscuridad que produjo la enfermedad va al Or Makif. Y en el Or Makif
la luz se convierte en un campo, esta enfermedad entra en un terreno de campo de probabilidad. Em, es parecido, aunque no igual. Las personas que conocen de la teoría de los agujeros negros, en el borde de la entrada al agujero negro hay un lugar que se llama el horizonte de probabilidades, que es donde se supone existe todo en pasado, presente, futuro, o sea, donde existe el tiempo, donde se puede y donde el tiempo puede cambiar a cualquier escenario. Algo así es la luz externa, el Orpenimi. El hecho de sacar la oscuridad de dentro de la persona no quiere decir que la eliminó, simplemente que esa oscuridad sigue circundando a la persona. Por eso es que es común ver muchas personas que se enferman de una cosa, se curan y luego se enferman de otra. Y no se acaban de curar de una cosa y ya les duele la otra. Y así van del tingo al tango con los servicios de salud. Y ya se acostumbran a estar con su carpeta de historia clínica, con sus miles de citas, que una cosita por acá, que una cosita por allá, que este medicamento es para una cosa, que este me lo tomo para la otra. Es porque la oscuridad que produjo la enfermedad está como jugando pinball con la persona, para adentro y para adentro y para afuera, para adentro y para afuera. Por eso hay gente que, por ejemplo, tiene enfermedades difíciles, no quiero decir el nombre, pero empieza por C. Pasa por quimioterapia, se sana aparentemente y con el tiempo esa enfermedad vuelve. Mientras la enfermedad siga en el ORF-MAKIF, no importa cuánto tiempo gaste una persona en medicamentos ni en tratamientos alternativos, no se va a sanar del todo. Y lo que hace el azúcar justamente es rectificar el ORF-MAKIF. Ahora, la condición para que el azúcar funcione, ¿cuál es? Es que la persona entre al azúcar sabiendo que está enferma. Y ese es el problema, no tanto con la azúcar, sino con nuestra vida, que nosotros ni siquiera queremos aceptar que estamos enfermos. Por eso hay gente que se resfría, se cura y no pasa una semana y ya tiene otra vez gripa. Y hay gente que le da una gripa por allá cada 2 años, porque la persona que le da una gripa cada 2 años tiene su horma que fortalecido y realmente tiene la capacidad de expulsar la enfermedad de su ser. Si el cuerpo de una persona no está como era cuando tenía 18 años, tiene la peor enfermedad de todas, que es llamada la vejez. ¿Y qué es la vejez? La vejez es cuando la persona consume la vitalidad de su propio cuerpo, dado que sus órganos no están conectados a Seirampin. Ese es el costo de no estudiar Torah y ese es el costo de no estar conectado al árbol de la vida, que el propio cuerpo se come a sí mismo. Justamente como la BAP que está rota en esta porción. ¿Se acuerdan de la BAP que está rota? Es esto. Y esto es no tener shalom. Una persona que no tiene shalom está corriendo detrás de los médicos y es parte del negocio de estar enfermo. Esta semana de Pinjas es la preparación para un proceso de 3 semanas de aflicción. Como se dijo anteriormente, va a empezar un proceso de 3 semanas que es un poquito difícil entre el 17 de Tamuz y el 9 de Ab, que viene a ser como el final de Cáncer y el principio del signo de Leo. O sea, como desde el jueves de la semana pasada hasta dentro de 3 semanas, van a ser las 3 peores semanas del año. Para unos, para otros tal vez no tanto. La semana de Pinjas es para estar alerta de que estamos enfermos. Estas 3 semanas que vienen se asemejan a recibir luz directa. O sea, ya hablamos de Binah y de Malhut, y hablamos de que Binah y Malhut tienen una similitud. Estas 3 semanas, la luz va a pasar directamente a este mundo, sin filtro. Se van a ocultar todas las sefirot de Zeir Anpin y van a ocultarse por 3 semanas. La luz va a llegar de golpe. Es como si se quitara la capa de ozono, algo así, para darme a entender. Las 3 semanas de aflicción son como un bisturí láser que es capaz de extirpar lo que sea. Estas semanas para nosotros pueden ser la oportunidad realmente de sanarnos de lo que sea. La cuestión es
que estas 3 semanas van a ser unas semanas de cirugía espiritual por las buenas o por las malas. Nuestros 248 sectores del cuerpo van a ser atravesados por un bisturí espiritual, por un romaj de un sumo sacerdote eterno. Y este sumo sacerdote eterno viene a matar lo que está corrupto en nosotros. Pinjas es una cirugía de conciencia para extirpar la serpiente. Y quiero terminar con esto. ¿Qué es extirpar la serpiente? Extirpar la serpiente es extirpar el deseo único de supervivencia. Ejemplos, voy a dar unos cuantos ejemplos de esto. Primer ejemplo de serpiente. Yo le ayudo, pero a mi familia, pero a los demás no. Y ojalá si le ayudo a los que me caen bien de mi familia, porque pues como todos sabemos, hay personas en la familia que a uno no le caen bien, entonces a esas no les ayudo. Pero me quiero sentir buena persona porque le ayudo a mi familia. Eso es deseo de querer sobrevivir por sí solo. Otro ejemplo de serpiente. Yo tengo este conocimiento, pero los demás no. Entonces yo voy a aprovechar este conocimiento para pasar por encima de la gente o para manipular a la gente. O por lo menos, que es peor tantito, para sentir que soy superior a los demás por el conocimiento que tengo. Pasa mucho, pasa mucho. Hay muchas personas que sufren de arrogancia espiritual en ese sentido e intelectual. Otro ejemplo de serpiente, el deseo de tomar ventaja económica que al final genera pobreza. Siempre que hay esos estados de escasez y no falta la persona que acapara el mercado y abusa con los precios. El cartel de los pañales, el cartel del papel higiénico, el cartel de los cuadernos. Ahorita recién empezó el corona, la gente empezó a abusar con el precio del alcohol en gel, a abusar con el precio de los tapabocas. Y toda esa gente que se cree muy viva porque está abusando de los precios, porque le suben a lo que ellos quieren. Lo único que logran al final del día es ponerle puntos a la inflación. Y todos de alguna u otra manera tenemos que extirparnos ese deseo de tomar ventaja económica de las demás personas y tratar de ser justos en nuestras pesas y nuestras medidas. Y con esto terminamos el estudio de la porción de Pinjas, que le damos gracias al Eterno, al Creador, por esta oportunidad que nos da de estudiar esta porción, que el Creador les dé prosperidad, parnasá, salud, refuah shelema, suerte, atzlajá, y que tengan una semana llena de bendiciones y de conexión espiritual. Shalom, shalom.